Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Puerto Rico. Los domingos a eso de la 1 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe, ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y sí, nos interesa mucho lo que acontece en una de las habitaciones de esa casa común conocido como el archipiélago puertorriqueño y cómo incide, ayuda, aporta también al resto de la casa común o al resto del planeta. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM en diferido los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharnos a través de internet, ya sea si es un domingo a la 1. Puede escribir en el motor de búsqueda Radio Paz 810 AM online o si fuera un sábado a las 7 de la mañana, en el motor de búsqueda escribe radioorofm.com y nos puede escuchar. Y si le gusta mucho este programa y le interesaría que otras personas se beneficien de él, puede también recomendarle que nos busquen a través de las plataformas de podcast como Cuidando la Creación y el programa más reciente sería el numeral 469. Es decir, que tenemos 468 programas anteriores en esa gran audioteca que nos ayuda a ponernos al día en lo que acontece en Puerto Rico y en el resto del planeta con respecto al cambio climático. Quien le habla es la hermana Licia Viles Ríos, dominica de la Santa Cruz, y en la mesa de diálogo virtual. Y hoy estamos en una virtualidad desde lejos que nos acerca muy cerquita. Y cuando digo desde lejos es porque estamos conectados con el doctor Grian Acutanda, que él está al norte de Barcelona, en España. Con él vamos a estar hablando sobre la franja de Gaza en clave de cuidando la creación. Saludos, Grian. Hola, buenos días supongo que para vosotras. Sí. Buenas tardes en España. Así es, qué rico. Y por ahí también nos acompaña Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie. Saludos, hermana Lizzy, espero que estés bien, nuestros radioescuchas también, Mm. y un abrazo especial y a distancia fuerte a mi profesor, Grian Cutanda, que nos conocimos, él impartió un curso a través de la Universidad de La Paz de Costa Rica, y en la virtualidad, ¿verdad? Gracias a la tecnología, pues pude conocerle y educarme en las áreas que él trabaja. Y vamos a hacer como que un resumen, ¿verdad? Porque es la segunda entrevista que le hacemos, Sí. y agradecemos que se haya conectado con nosotros, de sacar ese espacio para estar con nosotros dentro de su tiempo tan ocupado, que ya ustedes verán que este caballero ha tenido unos días y unas semanas y unos meses bastante complicados e importantes. Así que nuevamente bienvenido, profesor Cutanda, a Gracias, la Jacqueline. virtualidad. Gracias por estar con nosotras. Gracias, Jacqueline. Es un placer estar con vosotras de nuevo. Ujú. La primera vez que estuvo Grian Cutanda con nosotros fue a principios de este año, enero 2025, en el programa 437. Escuche bien el número para que lo busque en el formato de podcast y puedas repasar lo que en aquel momento nos dijo o nos compartió. También estaba en Barcelona, estaba en su casa al norte de Barcelona y nos habló un poco en aquella ocasión de hecho se describía como un hombre orquesta. Recuerdo mucho esa frase porque me llamó mucho la atención, ya que hace de todo un poco, pero todo en armonía, que es lo importante. Y se describe también como un enamorado del gran misterio. Nos compartió un poco su trayectoria profesional, también es unido a su proceso y madurez humana, espiritual, podríamos decirlo también. Y nos llamó mucho la atención eso que se llamaba un loco de amor, por ese gran misterio en la creación. Y nos compartía también varios de sus proyectos, entre ellos ese recoger las tradiciones orales. Y sería bueno, Grian, que pudieras tal vez ponernos recordarnos, ¿no? Repasar un poco ese de quién eres desde tus acciones para que comprendamos también quién eres en profundidad, porque lo que haces definitivamente está motivado por tu base de quién eres. Así que
Cuéntanos un poco sobre esos proyectos de tradiciones orales y demás para que podamos comprender y recordar quién eres. Bueno, lo de la colección de historias de la Tierra viene a ser, digamos, lo que más trascendencia está teniendo, más proyección internacional está teniendo de todo mi trabajo. Es un banco global de mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta, específicamente seleccionados para transmitir una visión del mundo sistémica, organicista, ecocéntrica, holista, en definitiva, la visión del mundo que necesitamos desarrollar si queremos superar la crisis climática y de extinción. Ese es el proyecto, digamos, pues que más repercusión está teniendo, en mi trabajo que más repercusión está teniendo, porque es la investigación que llevé a cabo en mi doctorado y que, bueno, está teniendo, digamos, posteriormente otros flecos de investigación. Después de esta investigación hice otra sobre los mitos del futuro, que ha sido incluida, el año pasado fue incluida esta hipótesis, fue incluida en la Universidad de Edimburgo, en el Instituto de Estudios de Futuros, la incluyeron también. Y bueno, de alguna manera quizá es lo que más repercusión está teniendo, bueno, aparte de los libros, porque digamos que Ujú, empecé con un bestseller internacional, que fue El jardinero, del cual se lleva en castellano 28 ediciones y se ha traducido. Ahora va a salir al 14º idioma, va a salir en septiembre, va a salir en Países Bajos, además con una edición muy bonita, en tapa dura, con ilustraciones, una edición muy bonita, la verdad es que la editorial se lo ha hecho muy bien. Y bueno, pues digamos serían las dos cosas en las que más se me conoce, ¿no? ujú, Pero no sé, para mí el punto de conexión de todo esto, en definitiva, es un proceso místico que comencé en 1979 y que sigo en marcha con él y que incluso es el que da sentido a lo último que he hecho y que también ha tenido una cierta repercusión a nivel internacional, aunque solo sea por la entrevista que me hicieron en Al Jazeera. Pero es esta búsqueda interior la que le da sentido a todo, la que da sentido a mis investigaciones como científico social, la que da sentido a mis escritos en ficción, eh, y la que da sentido a mi activismo en última instancia. ujú. Es interesante, a veces solamente vemos la acción de una persona y no nos detenemos a observar y captar lo que mueve esas acciones. Y eso nos habla de la persona, de la calidad de ser humano. Así que, qué bien. Pregunto, ¿estas tradiciones orales hay formas de uno acceder a ellas a través de Internet? Sí, todo el mundo puede descargarlas porque desde un principio tomamos la decisión de que esto tenía que ser de libre acceso, que pudiera todo el mundo acceder a ello. Más que nada, aparte de porque siempre hemos trabajado gratis en todo lo que hemos considerado que era mejorar el mundo, siempre hemos trabajado gratis, salvo que de pronto nos lo pagaran porque nos lo iban a pagar de todas formas y bueno, pues Ujú, estupendo, ¿no? Pero todo lo que hemos hecho mi esposa y yo para hacer un mundo mejor lo hemos hecho gratuitamente. Entonces, desde un principio quisimos que las historias de The Earth Stories Collection fueran gratuitas, que todo el mundo pudiera tener acceso a ello, y eso nos impidió publicar los libros de la colección en editoriales, porque lo intentamos con una editorial canadiense, luego lo intentamos con una editorial inglesa y no ha habido manera, no querían los derechos de las historias, les dijimos que los derechos de las historias iban a estar bajo licencia Creative Commons, no comercial, y bueno, al final lo hemos tenido que editar. No nos gusta editarlo a través de Amazon porque pensamos que Amazon forma parte del problema, mm, pero bueno, es la manera en que más baratos pueden llegarles los libros a las personas que quieren tener los libros. Quien no necesite los libros puede descargar las historias directamente desde nuestra página web, donde las tienen en formato PDF, las pueden descargar y las pueden utilizar libremente, siempre que ujú. sea no comercial. No queremos que se haga dinero con este trabajo. Muy bien, importante. Así que las personas que quieran buscarlo ya saben que es de forma gratuita y
de lo que recibimos gratis, gratis lo damos. Esa es una frase que se utiliza mucho y en este caso yo creo que cabe usarla también. Aparte y relacionado con la parte de escritura, eh, sabemos que hubo un escrito en una revista científica, si no me equivoco, de origen chino o de la China, en el cual tuviste una aportación y por la cual creo que la aportación que hiciste no tuvo, diríamos, que hacerle edición, te la aceptaron tal cual. Sí, De qué tema hablaste? ¿Qué tema se propuso? ¿En qué revista? Para que aquellas sí. personas que nos Bueno, escuchan sepan. en realidad no es una revista, en realidad Ujú, es un libro que ujú, bueno, ha salido ahora en formato en internet, pero se va a publicar en papel. ok, Es un libro de la editorial Springer, que es una de las más importantes editoriales en ciencias sociales, una editorial académica. Se va a publicar en Springer y es un libro se llama Manual para una civilización ecológica. Eh, Se publica a través de la Universidad Normal de Pekín, pero el editor de este libro es el profesor Michael Peters, que es, bueno, profesor emérito de la Universidad de Illinois. Y bueno, para mí fue una sorpresa, ¿no? Cuando mandé el capítulo y me contestó el profesor Peters, bueno, dándome la enhorabuena por el trabajo que estábamos haciendo, diciendo que le parecía absolutamente creativo, sorprendente aparte, sobre todo porque en el mundo académico los artículos para revistas o capítulos para libros normalmente tú lo mandas y luego te dicen, mira, convendría que cambiaras esto o en este fragmento, esto no me gusta, convendría que miraras esto otro y lo cambias. Y sin embargo, en esta ocasión el profesor Peters directamente me dijo, no, no hace falta hacer ningún cambio, el qué capítulo bien. está perfecto. Y es raro, la verdad es que es raro en el mundo académico que te digan esto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahora acaba de salir este capítulo, el libro entero ha salido realmente en Internet y, bueno, no sé lo que pueden tardar en publicarlo en papel, pero se publicará. ¿Y qué tema abordaste específicamente en ese? Pues concretamente es que me pidieron lo de la colección de historias de la Tierra, Oh, ok. Earth Stories Collection, y en su conexión con la Carta de la Tierra, que la Carta de la Tierra pienso que ha llegado su momento de esplendor, pienso. Fijaos que ahora están pidiendo para la cumbre, la COP30, que se va a celebrar en Brasil, están pidiendo que se incida mucho en el marco ético del cambio climático. Y precisamente la Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos compartidos por toda la humanidad. Y es una declaración que precisamente aborda el cambio climático desde un enfoque, desde el cual hicimos la colección de historias de la Tierra, el enfoque de la visión del mundo que tenemos que desarrollar si queremos sobrevivir como especie. Ujú, Y la Carta de la Tierra es un marco ético para la nueva humanidad, para el nuevo mundo, eh, desde esa visión del mundo, desde la visión del mundo sistémica, en la cual la especie humana eh, no es, digamos, la que manda, sino que somos un hilo más de la trama de la vida, eh, esa visión del mundo en la cual tenemos que asumir humildemente nuestro papel como custodios y guardianes del resto de especies, de la comunidad de vida terrestre, ujú, viéndonos en el mismo nivel que el resto de especies. Por difícil que resulte a mucha gente entender esto, después de milenios en que les han dicho que éramos poco menos que la especie elegida, ¿no? ujú, Ya vemos lo de las especies o los pueblos elegidos a dónde lleva. De modo que no nos consideremos la especie elegida, empecemos a mirarnos como una especie más en la trama de la vida, eh, que el ser, el misterio que lo creó todo, eh, simplemente hizo un entramado, hizo un tejido, hizo un tapiz multicolor de especies, de experiencias, de razas, de todo.
Y en ese tapiz multicolor somos un hilo. Y es maravilloso que sea así, porque de lo contrario esto no habría funcionado. Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, pienso que la Carta de la Tierra tiene mucho que aportar justo en estos momentos. Creo que es el momento en que la Carta de la Tierra tiene que salir adelante con toda la fuerza, que significa, además, un documento internacional que se creó de abajo arriba, no desde los políticos hacia abajo. Se creó desde las bases, desde poblaciones, incluso a nivel multicultural. La Carta de la Tierra se llevó a poblaciones de África, aldeas de África, para preguntar, ¿qué os parece esto? Lo han valorado decenas de miles de personas en todo el mundo de las más distintas culturas. Es el documento más inclusivo que se ha llegado a hacer, el más multicultural, transcultural que se ha llegado a hacer, y precisamente por eso creo que es el que tenemos que defender con toda nuestra alma. Eh, Viene a ser, digamos, del mismo modo que la Carta de las Naciones Unidas fue el 1.0 del Nuevo Mundo y la Declaración de los Derechos Humanos fue el 2.0 del Nuevo Mundo. Yo creo que la Carta de la Tierra es el 3.0. Es un paso más en la construcción de un mundo mejor. Y vamos a luchar por ella y vamos a luchar para que se haga realidad, a pesar de todas las mentes perversas que están asolando el mundo en estos momentos. Ujú. Miriam, escuchándote me das oportunidad para reflexionar esa visión mal interpretada, incluso desde las sociedades cristianas, o que se llaman, ¿verdad? O que nos llamamos cristianas, del modo en que hemos entendido o comprendido el ser ese ser superior o ese ser principal de toda la creación de parte de Dios, ¿verdad? Esa tarea que le dio al ser humano de domina, esa dominación, y cómo hemos malinterpretado esa dominación. Y aquí en el programa en otras ocasiones yo le he comentado el hecho de que dominar hay que redefinirlo, porque dominar puede implicar fuerza y presión a la fuerza, hacer las cosas, pero dominar también implica o puede definirse como hacer las cosas desde el cuidado, desde la protección, desde la atención. Y suelo dar un ejemplo y te lo comparto para que conversemos un poco sobre eso. Dominio tienen los nietos, por ejemplo, de un abuelo o una abuela. Cuando le dice abuelo por primera vez, o abu, o abá, o papabuelo, como le llame, y cómo derrite, diríamos, ¿verdad? Cómo enternece tanto que haces lo que quieras por ese nieto o por el hijo, ¿verdad? Cuando la primera vez que ese padre o esa madre escucha de la boca, de los labios de su hijo o de su hija, ese papá, papi, mamá, del modo que sea, ¿no? Y domina a esa persona. Así que el dominio ha sido mal interpretado y nos toca redefinirlo, no solamente en palabras, sino también en acciones concretas. Sí, yo creo que es que además en algún sitio leí Ujú, que incluso en el Génesis, que es de donde viene todo esto, ujú, incluso en el Génesis el término o no se tradujo bien o no se interpretó bien. Y no era que se le diera al ser humano dominio sobre todas las especies en el sentido de que tú eres el amo y tú puedes hacer lo que quieras con todas ujú. las especies, sino en el sentido de como tú tienes una inteligencia y ya yo empiezo a dudar de que tengamos una inteligencia Alcanzo tu mayor. sentimiento, vamos. Yo tengo muchas dudas. Yo creo que hay especies que son más inteligentes que la especie humana. Pero bueno, dado que es como si nos hubieran, como si el ser humano estuviera destinado a cuidar del tejido de la vida, destinado a cuidar de todo lo que es la comunidad de vida terrestre. Y que Ujú, ese fuera nuestro papel, del mismo modo que las abejas tienen el papel de polinizar las flores para que todas las especies puedan medrar con esa polinización. Bueno, pues el papel del ser humano, mi sensación es que estamos aquí precisamente para cuidar de todas las especies. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas, incluso, desde luego, desde las iglesias cristianas.
porque tendremos que revisar, yo creo que hay que revisar incluso el Antiguo Testamento, Sí. porque nos pinta un Dios colérico, iracundo, vengativo, que no es el Dios de los místicos, no es nuestro Dios, no tiene nada que ver. Ujú, Yo puedo entender que el cristianismo surge de ahí, puedo entender que, bueno, pero es que ni siquiera ya en el judaísmo se trabaja ya en esta línea, sino que interpretan esos textos y los interpretan de una manera mucho más sensata que la de ujú, aceptarlo literalmente, ¿no? Yo creo que es el gran problema de las tradiciones escritas, que es la gran ventaja de las tradiciones orales. Las tradiciones orales van cambiando con los años. Como no está escrito en piedra, las mismas historias que nos cuentan en las tradiciones orales van variando con el transcurso de las generaciones, adaptándose a la sociedad en la que están inmersas esas historias. Esto se ha comprobado en estudios antropológicos. Y, y yo creo que es el gran problema del que adolecen las tradiciones escritas, que siempre hay un núcleo de gente fundamentalista que se aferra a, no, no, es que esto está escrito aquí así. Y no se dan cuenta que las sociedades cambian, evolucionan y no pueden quedarse estancadas ujú, en cómo se escribió aquello, que era para personas de hace 5.000 años, que no tenían nada que ver, su mentalidad era completamente distinta y que por lo tanto no se puede interpretar al pie de la letra. Podemos hacer interpretaciones simbólicas. De hecho, es lo que hacemos desde la psicología de las profundidades, desde la psicología junguiana, por ejemplo. Podemos hacer interpretaciones, pero no podemos interpretar las cosas de una manera literal como algunas mentes retorcidas pretenden que sigamos haciendo. Son las mentes retorcidas que al final nos meten en problemas. Son las mentes retorcidas que al final terminan haciendo genocidios. O ujú, sea que vayamos con mucho cuidado con los fundamentalistas de cualquier religión, de cualquier tradición. mm. Sí, es una gran responsabilidad a nivel de los que están, de los líderes, de aquellas personas que están liderando, pero también es una gran responsabilidad de no olvidar, es replantearnos ese rol del ser humano dentro de la creación, a nivel también, diríamos, ciudadano de a pie. O sea, es una responsabilidad de cada ser humano, desde diferentes culturas, no importa en qué esquina del mundo o en qué rincón del mundo se esté desarrollando ese ser humano, hay una gran responsabilidad de cuidar el entorno, cuidarse a sí mismo, cuidar el entorno y cuidar a los demás también, ¿no? O sea, en esa actitud de saber que estamos relacionados y que si falta uno o se afecta a uno, todos los demás debemos vibrar o debemos sentir ese efecto y cuestionarnos o pensar cómo puedo colaborar para subsanar o a qué me está alertando esto, qué cosas debo tener en cuenta. Así que estamos yo creo que en un momento de importancia para replantearnos como seres humanos qué modelo queremos ser. Así que cuando mencionas lo de la Carta de la Tierra, que nos da también esas herramientas, ¿verdad? Para poder definir esa nueva sociedad o definir cómo debemos ser este mundo, pues toca, ¿verdad? Es urgente, urge hacerlo, definitivo. En varias ocasiones, quienes te seguimos o hemos estado por lo menos escuchando de ti desde tu espacio, ¿verdad? Ya sea en España, ya sea en Bruselas, ya sea donde te muevas, eh, sabemos que has estado muy activo en la situación de lo que ocurre en la Franja de Gaza o lo que le ocurre al pueblo palestino, para no hablar únicamente de un territorio, ¿no? El pueblo palestino ubicado en esa zona. Y al principio del programa yo mencionaba esto de Franja de Gaza en clave del cuidado de la creación. Ponos al tanto, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo esa situación de Palestina en la Franja de Gaza y en esa clave del cuidado, ¿verdad? El cuidado de la creación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? ¿Verdad? Eh, Quizá yo soy de los que hace una interpretación que va más allá de lo que muchos alcanzan.
la mayoría de los analistas están planteando el tema desde un enfoque de derechos humanos. Es perfecto el enfoque. Desde un enfoque de derechos humanos, de legislación internacional, y tienen razón, completa razón, cuando están diciendo que esto es un genocidio que no podemos permitir. Pero yo voy quizá un poco más allá. En mi condición de científico social y de psicólogo de las profundidades, de psicólogo junguiano de alguna manera, ¿no? Porque esto, el genocidio de Gaza nos está situando en una situación, nos está poniendo en una situación, yo creo que muy peligrosa, no solo para los países involucrados, sino para toda la humanidad. Mi sensación es que hay una diferencia entre el genocidio que tuvo lugar el siglo pasado, el que hicieron los nazis con el pueblo judío, y no solo el pueblo judío, con gitanos, con homosexuales, con toda la gente que metieron en los campos de concentración, con gente de izquierdas, etcétera, ¿no? Indudablemente la mayor parte eran judíos. Hay una diferencia entre el Holocausto y este genocidio de Gaza. Y es una diferencia crucial que es lo que me hace pensar que nos estamos jugando el futuro de nuestra civilización e incluso quizá nuestra extinción como especie. Y la diferencia está en que el holocausto nazi que provocaron los nazis con los judíos, nos enteramos después. Mientras duró el holocausto, lo sabía muy poca gente. Sin embargo, en esta ocasión el genocidio de Gaza está siendo a la vista de toda la humanidad. No solo a la vista, estamos viendo las imágenes atroces de lo que está ocurriendo. Es decir, hay una diferencia crucial entre un acontecimiento y el otro, y es el hecho de conciencia. Es el hecho de que ahora somos conscientes, toda la humanidad, de lo que está pasando. En aquel momento, en el siglo pasado, no éramos conscientes. Nos encontramos con aquello al final de la guerra, etc. Pero ahora somos conscientes. Esto es como cuando una persona comete un delito o mata a alguien sin ser consciente. No es la misma gravedad que una persona muera por una inconsciencia tuya a que tú mates o a que permitas que una persona muera, siendo consciente de que va a morir. Esto marca una diferencia crucial. Por eso pienso, el hecho de que toda la humanidad sea consciente de lo que está pasando en Gaza, si no reaccionamos, nos sitúa en una posición que en el propio inconsciente colectivo humano va a ser muy peligrosa. No solo es ya el análisis que están haciendo algunos analistas, muy acertado, de que esto significa una fractura de la ley internacional y que eso nos puede llevar hacia un mundo en el que los tiranos de pronto digan: ahora voy a invadir este país, ahora voy a cargarme a este grupo étnico, ahora voy a hacer... Es decir, no solo es que está abriendo la puerta a que los distintos fascismos que hay por el mundo se pongan a hacer barbaridades a su antojo, como sería ahora, por ejemplo, que Estados Unidos invada Canadá o invada México o invada Venezuela. Porque claro, Trump, de pronto, si Putin le parece bien que haya invadido Ucrania, si le parece bien que Netanyahu expulse y acabe con los palestinos en Gaza, pues a lo mejor de pronto Trump piensa que él también puede invadir México, invadir Venezuela, incluso exterminar a los emigrantes. Quiero decir, dejar esta puerta abierta puede abrir una vía para un mundo de caos. Puede abrir una vía para un mundo donde los tiranos nos suman en el caos. Y el problema no es ya que los tiranos nos suman en el caos, que sería muy grave. El problema es que estamos entrando en un cambio climático y en una crisis de extinción que no sabemos a dónde nos lleva. Y encima, todos estos tiranos fascistas están negando el cambio climático, porque están siendo financiados por las petroleras. Con lo cual, si se abre esta puerta y el fascismo
dicen, ah, mira, ahora está permitido hacer lo que me dé la gana. Y encima estamos entrando en un cambio climático que, como sabréis, en España ha arrasado bosques, cientos de miles de hectáreas de bosques. Y Ujú, esto es el principio nada más. Más de la mitad de España va a ser un desierto. Imaginad si a estas situaciones, si otro tema que puede ocurrir con el cambio climático, que se detenga la corriente del Golfo, es un problema que están diciendo que antes de final de siglo es muy posible que ocurra. Si se detiene la corriente del Golfo, todo el norte de Europa va a entrar en glaciación. Toda esa gente va a tener que venirse hacia los países del sur. Millones de personas. Es decir, entramos en una situación de caos social acompañado de caos climático y de extinción. ujú, Si a todo eso le sumamos que los tiranos del mundo hacen lo que les da la gana, que la ley internacional se pierde, entraríamos en una situación que muy posiblemente nos podría llevar a la extinción. No solo al colapso de la civilización, sino también a la extinción. Por eso considero que lo de Gaza es un punto de inflexión decisivo para nuestro futuro como especie. Y ese es mi análisis de Gaza. Y por eso, al final, pues pensé que tenía que hacer algo más potente con el tema ujú, de Gaza. Había que hacer algo realmente potente. ujú. Grian, bueno, voy a aprovechar para recordarle a los escuchas que están en el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde, que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Y agradecemos a nuestro técnico Frankie Verdecía por el servicio que nos brinda. Les recordamos que usted puede contactarnos a través de Messenger, Facebook, Instagram, bajo el nombre de Cuidando la Creación, ya sea el perfil en Facebook o la página Cuidando la Creación, y ahí nos puede comentar, sugerir y demás. Y adicional, usted puede también sugerirnos temas que tal vez no nos faltan o quiere que retomemos. Eso es válido para nosotros. Y aprovecho para saludar a Fray Roberto Martínez, fraile capuchino, que en estos días me encontré con él y nos manda saludos y nos indicó que nos escucha, así que me alegra y me honra mucho. Es un teólogo biblista, así que significa mucho el que diga que el programa por lo menos le sirve, ¿verdad?, para tocar y crecer en el tema del cuidado de la creación o ese tema ecológico, cambio climático. Y en el programa hemos estado, la primera parte, dialogando con el doctor Grian Kutanda sobre su acción, su proceder como eh, ambientalista, pero yo creo que es más ecologista, porque el ambientalista, y aquí voy a usar una definición que utiliza un teólogo brasileño, eh, que ahora se me escapa el nombre, ya me vendrá, que él define y hace la diferencia entre ambientalista y ecologista. El ambientalista casi siempre apaga el fuego, es como los bomberos, responde, pero el ecologista ciertamente apaga fuego cuando es necesario, pero también busca el origen o la raíz del problema y trata de dar solución a eso. Así que para mí, Grian Kutanda es un ecologista, psicólogo social que ha tenido un proceso de crecimiento, de profundización y de madurez, donde el tema social y ambiental han ido de la mano. Y hemos estado dialogando un poco de su experiencia profesional y humana, y al final de esa primera parte estamos tocando el tema de la realidad en la franja de Gaza y sus preocupaciones. Ese saber que hay tiranos que nos están sumiendo en el caos, más se suma con el cambio climático y todo lo que puede ocurrir con todo eso y las repercusiones que pueda tener no solamente en la franja de Gaza o en la zona de Medio Oriente, sino en todo el planeta, esa realidad planetaria. Y algo que mencionaba Grian y quiero ahí dialogarlo con él, es el hecho de que estamos conscientes de lo que está ocurriendo en Gaza, pero quería dialogar sobre ese tema de conciencia, porque yo entiendo, y tal vez desde mi limitada comprensión, cuando una persona está consciente o cuando yo estoy consciente de algo, suelo responder o suelo actuar o suelo cambiar de actitud. Y no sé si el hecho de que nos llega la información, las imágenes, las cosas ahí, ¿verdad? En crudo de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, al pueblo palestino y lo que está haciendo
en este caso el ministro Netanyahu, ¿verdad? El ministro de Israel, realmente llega a la conciencia o simplemente ha llegado a la información, ¿verdad? Y quiero que hablemos un poco ahí de ese grado de conciencia, porque si yo estoy consciente de algo, suelo cambiar o suelo actuar. Y por lo que vemos en la sociedad, especialmente en estos líderes de otros países, les llega la información, pero no creo que tengan conciencia. Ese es el problema, ahí es donde Ujú, radica el problema, y es que necesitamos el cambio de visión del mundo del que estaba hablando en un principio. ujú, Mientras no entendamos, vamos a ver, la visión del mundo que estamos planteando es la visión del mundo sistémica, donde todos los elementos en un sistema están interconectados entre sí. ujú, Quiere decir esto, toda la humanidad está interconectada entre sí, dependemos unos de otros. Esto es algo así como lo de vamos todos en el mismo barco. Por lo tanto, masacrar una parte de los que están en el barco, al final va a ser perjudicial para ti también. ujú, Desarrollar una visión del mundo sistémica no solo se limitaría a la humanidad, abarca también a la comunidad de vida terrestre, que es un concepto fundamental de la Carta de la Tierra. Aparece 6 veces en la Carta de la Tierra, pero es un concepto fundamental porque solo con esa palabra, comunidad de vida terrestre, nos está transmitiendo la visión del mundo sistémica. Somos una comunidad de vida de todas las especies y tenemos que cuidar de todas las especies y tenemos que cuidar de nuestros semejantes humanos, sea cual sea su religión, sea cual sea su cultura, sea cual sea su color. Tenemos que cuidarnos unos a otros si queremos sobrevivir, ujú. si queremos sobrevivir. Entonces, eh, el tema está en que indudablemente una cosa es que llegue la información, llegan los vídeos. A mí lo que me preocupa es que llegando vídeos tan duros como están llegando desde Gaza, haya mucha gente que no toma conciencia. No solo no toma conciencia, no solo no toma conciencia, es Ujú, más, eh, yo puedo decir, en Bruselas, durante el tiempo que estuve de huelga de hambre en Bruselas por el tema de Gaza, recuerdo que me puse un día en la escalinata de la Bolsa en todo el centro de Bruselas. La mayor parte de la gente te ignora. Yo estaba con, bueno, estaba con ese cartel que veis ahí detrás, ese que está ahí arriba. ujú. Estaba con ¿Puedes ese cartel describirlo para delante de las mí. personas que nos escuchan? Sí, bueno, Ujú, incluso puedo, si queréis. Bueno, ujú. simplemente es ayuno global por la vida en Gaza, huelga de hambre, día 48 es el último día, los 48 días que estuve es el último día, porque están todos los días están pegados uno encima de otro. Ajá. Pero en aquel momento llevaría 30 y tantos días. Me puse en la escalinata de la Bolsa de Bruselas, que es el centro de Bruselas. La mayor parte de la gente te ignora. Alguna persona pasó, se quedó leyendo, asintió con la cabeza. Pasó un hombre también que me hizo la señal de victoria y se llevó la mano al corazón como agradeciendo. Pero llegó un hombre que subió la escalinata, se asomó a mirar lo que ponía en el cartel y soltó un bufido de desprecio. Mm, Esto es lo que me preocupa. No solo los que sueltan el bufido de desprecio cuando ven que alguien está haciendo una huelga de hambre o una protesta para acabar con el genocidio en Gaza. Los muchos que en las redes sociales, en los vídeos, estuve sacando vídeos todos los días. En las redes sociales, en los vídeos, de pronto siempre aparece alguno que te dice, ¿y de los que asesinó jamás no dices nada? Eh, claro, inmediatamente les digo, mira, el 7 de octubre de 2023 condené lo que hizo Hamás y volví a condenar lo que hizo Hamás cuando empecé esta huelga de hambre. Pero el ejército de Israel ha matado 50 veces más de lo que mató Hamás el 7 de octubre de 2023. ¿Has condenado tú lo que está haciendo el ejército de Israel? Esa es la pregunta. ujú, La pregunta no es si yo condené porque yo lo he condenado. La pregunta es si tú, que vienes aquí a cuestionar mi protesta ante el genocidio de Gaza, si tú has condenado lo que está haciendo el ejército de Israel. Esa es la pregunta. ¿Por qué es esa la pregunta? Porque esto nos está indicando que la gente no despierta,
que hay un porcentaje de población mundial que no tienen ni la más mínima empatía. Y esto es un grave problema para la humanidad. Ujú, No tener empatía, entre otras cosas, significa que tus neuronas espejo están inactivas. No tener empatía significa que eres un peligro para la comunidad de vida terrestre, incluida la humanidad. Porque si no eres capaz de empatizar con el dolor, con el sufrimiento de personas inocentes, tenemos un problema. Tenemos un problema muy grave. Y por eso, como estabas diciendo, sí, podemos marcar esa diferencia entre tomar conciencia e información, pero indudablemente la clave está en emprender la acción. Porque podemos tomar conciencia viendo un vídeo, que de pronto veamos un vídeo, gente a lo mejor que de pronto les pones un vídeo duro de lo que está pasando en Gaza y te dicen, no, por favor, no pongáis esos vídeos. No, perdona, hay que mirar eso. ujú, Hay que mirarlo. Tenemos que mirarlo porque si no, no despertamos. Porque si no, no tomamos conciencia de lo que está pasando. ujú, Precisamente en uno de los vídeos que hice durante esta huelga de hambre, hablé de algo que tienen en común tanto en la tradición judía como en la tradición musulmana. Y es la figura de los justos, según los judíos, de los auliya, los amigos de Dios, en la tradición musulmana. Es la misma figura. Los judíos dicen que, en el Talmud, lo cuentan, dicen que en todo momento hay 36 justos en la tierra, gracias a los cuales Dios no destruye la tierra. 36. Y los musulmanes dicen que en todo momento hay 360 amigos de Dios. Fíjate que es 336 o 360. Están hablando de lo mismo. ujú, Amigos de Dios que gracias a ellos Dios no destruye la tierra y que cuando muere uno, nace otro inmediatamente. Es decir, esto lo ujú, dicen en las dos tradiciones. Y dicen que estos justos o amigos de Dios son los ojos a través de los cuales Dios mira al mundo. Esto es muy significativo. Si la gente no quiere mirar lo que está pasando en Gaza o lo que está pasando en Ucrania cuando Putin está bombardeando a la población civil, y también hay imágenes horrorosas, si la gente no quiere ver eso, no quieren tomar conciencia de lo que está pasando porque duele, ¿cómo vamos a tomar conciencia y por lo tanto cómo vamos a emprender la acción? Cuando es fundamental emprender la acción. Si no emprendemos la acción, nos estamos jugando el futuro de la humanidad, el futuro de nuestra civilización y, como digo, posiblemente nuestra extinción como especie. Si no tomamos conciencia, no aprendemos. Si no aprendemos, no emprendemos la acción, no tomamos medidas para no cometer el mismo error. Porque aquí el error está en esas mentalidades radicales fascistas que nos están llevando a mensajes de odio, discursos de odio, como los que están alimentando el genocidio de Gaza. El genocidio de Gaza se alimenta de un mensaje que durante decenios se ha propagado en la población de Israel, un mensaje que viene a pintar a los palestinos como subhumanos. Es la única manera que tienen de justificárselo, porque si los vieran como humanos, ya estaría más de la mitad de la población en Israel diciendo que ya basta. Y esto no está ocurriendo. Pero es lo mismo que pasó con los nazis en Alemania. ujú, Veían a los judíos como subhumanos. Ese es el grave problema. Yo sigo viendo a los fascistas como humanos. Son humanos, pero tienen un problema. Tienen un problema que les aproxima a la psicopatía, a la sociopatía. Les aproxima a una terapia. Necesitan una terapia. Y el problema es que están gobernando países. El problema es que están gobernando superpotencias. Y aquí estoy hablando ya de Putin o de Trump. Son psicópatas que están gobernando superpotencias, lo mismo que Netanyahu. Y está ocurriendo en muchos países, países no tan poderosos, pero que también están siendo gobernados por gente que no está bien de la cabeza. Lo digo como psicólogo. ujú, No están bien de la cabeza. La humanidad hemos de tomar conciencia de esto y la humanidad hemos de frenar el genocidio de Gaza en primer lugar, porque si dejamos que siga adelante, abrimos la puerta a que todo fascista de bien haga lo que le venga en gana
invada lo que le venga en gana y masacre lo que le venga en gana, y tenemos que cerrar esa puerta y buscar una democracia 2.0 que impida que estos personajes lleguen a gobernar ningún país. Tenemos que buscar medidas preventivas para que estos personajes que no están bien de la cabeza terminen gobernando, sobre todo, superpotencias, Ujú. pero en última instancia cualquier país. Esto es muy importante. Y tendremos que ir pensando en ello ya. Pero lo primero de todo es detener el genocidio de Gaza. Es fundamental. Y eso implica que emprendamos la acción ya. Alcanzo tu sentir y concurro con lo que has dicho. A mí me preocupa mucho cuando un ser humano, no importa en qué lugar esté, ¿verdad? Y en qué posición esté de servicio, desde la política, desde la economía, desde lo que sea, cualquier servicio, no se da cuenta o no reconoce que tiene un problema, que no es capaz de ver y reconocer, estoy equivocado, estoy cometiendo un error, o estoy lastimando, estoy dañando, y no tener esa capacidad de reconocer. Mencionabas, por ejemplo, el hecho de el genocidio que vive el pueblo judío, pero ahora de víctimas, ahora son, o sea, son victimarios, ¿no? O sea, se invierten los papeles. Y yo digo, ¿cómo es posible que no se den cuenta que están repitiendo el mismo patrón? Bueno, esto lo explicó Carl Gustav Jung. Ujú, Esto lo explicó Jung. Y es que cuando el problema está en que ellos también deshumanizaron a los nazis, que se puede comprender. Se puede comprender porque cuando masacran a toda tu familia puedes entender muchas ujú. cosas. Pero fue un error deshumanizar a los nazis. Al deshumanizar a los nazis, no se dieron cuenta de que en su inconsciente estaban dejando un material que había que sacarlo a la conciencia. Ujú. Y ahora desde el inconsciente les está llevando a hacer el mismo proceso. Entonces, Así. Ujú. ahí hay todo un proceso psicológico colectivo, de inconsciente colectivo y de conciencia colectiva, todo un proceso que llevar a cabo. Ahí hay todo Y, un proceso que llevar a cabo. y desde ahí quisiera, en estos últimos minutos que tenemos del programa, el que puedas tal vez arrojarnos luz o darnos herramientas de cómo a nivel colectivo podemos tomar esas acciones, ayudarnos, porque te estamos hablando desde Puerto Rico, diríamos algo distante. Si miramos así, ¿verdad? En cuestión de territorio y distancia, pero que estamos conectados directamente, nos afecta lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo podemos, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos tener desde lo colectivo, desde lo personal y lo del colectivo para poder frenar, ¿verdad? Lograr despertar y que esa conciencia realmente tenga una acción, ¿verdad? Se conduzca a algo diferente? Yo creo que una de las primeras ideas que la gente tiene que vencer es la de yo no puedo hacer nada. Y esto simplemente, si nos remitimos a la teoría del caos, en la teoría del caos, que es una teoría científica plenamente reconocida, se habla del efecto mariposa. El efecto mariposa, según esta hipótesis, el aleteo de una mariposa en el Caribe puede provocar un tifón en las Islas Filipinas. Ujú. Es decir, no digas que no puedes hacer nada. Puedes hacer y puedes hacer mucho. Si yo hubiera hecho mi huelga de hambre pensando en que iba a conseguir que Ursula von der Leyen tomara decisiones y metiera presión a Netanyahu, yo no habría hecho la huelga de hambre ni me había atrevido a montar una campaña llamada Ayuno Global por la Vida en Gaza. Porque yo sabía que Ursula von der Leyen no iba a hacer nada. Lo sabía desde el principio. Mi esperanza estaba en conseguir movilizar suficiente población, suficientes conciencias, como para que algún medio de comunicación importante se pusiera en contacto y le fuéramos dando cada vez más fuerza, que el aleteo de la mariposa fuera convirtiéndose en un tifón que alcanzara a los medios de comunicación, y los medios de comunicación sí que pueden mover a los políticos. En cualquier caso, al final no conseguí nada a nivel político.
conseguimos algo a nivel mediático, conseguimos una entrevista en Al Jazeera, conseguimos una entrevista en el diario.es en España, conseguimos vídeos con decenas de miles de visualizaciones, conseguimos mucho efecto social, conseguimos impactar en el corazón de muchísima gente. Nada más tenéis que mirar los comentarios en los vídeos para daros cuenta de que realmente el aleteo de esta mariposa tuvo un efecto. Por ejemplo, uno de los efectos, y es uno de los, porque normalmente no sabremos cuáles son los últimos efectos. No lo podremos saber nunca. Uno de los efectos fue que 2 días antes de que yo dejara mi huelga de hambre, una actriz que vive en Barcelona decidió emprender una huelga de hambre. Se registró en nuestra campaña, es decir, ella se inspiró en lo que yo estaba haciendo. Ha estado durante 2 semanas haciendo huelga de hambre en Barcelona. Ella consiguió una entrevista con El País, uno de los grandes periódicos Ujú. mundiales. Lo que yo no conseguí en 48 días, ella lo consiguió en 14 días. Pero fue por efecto de lo que yo había puesto en marcha. Con esto quiero decir, toda persona poniendo tus talentos al servicio de la vida, al servicio de la comunidad de vida terrestre, toda persona, pon tus talentos al cuidado de la vida, al cuidado del sistema tierra, del sistema vida tierra, del sistema humanidad. Pon tus talentos, sean cuales sean, ponlos al servicio de la comunidad de vida, en cualquiera de sus aspectos. En este momento, ponlos al servicio de que termine el genocidio de Gaza. Estés donde estés, va a tener un efecto, no tengas ni la más mínima duda. Que hagas lo que hagas, por pequeño que sea, va a tener un efecto. Con nuestra huelga de hambre conseguimos que más de 170 personas en 27 países hayan estado haciendo ayuno intermitente todas las semanas, un día a la semana, 12 horas, 24, 48 horas. Más de 170 personas en 27 países estaban haciendo ayuno en solidaridad con la gente de Gaza que estaba pasando hambre. Esto es mover conciencias. Y no pensemos, no, han sido solo 170 personas. No, es que eso se multiplica luego. Es Ujú. lo que estoy diciendo, es lo que dice la teoría del caos. El aleteo de una mariposa en el Caribe provoca un tifón en las Islas Filipinas. No sabemos hasta dónde va a llegar el efecto de nuestra acción. Nunca lo sabremos. Y mejor que sea así, porque si no se nos subiría a la cabeza y Ujú. pensaríamos que somos semidioses. Es bueno que sea así. Ujú. Es bueno que sea así. Pero que sepamos que efectivamente el aleteo que tú puedas hacer, que no tiene ninguna importancia, que para ti es simplemente haber puesto en marcha tus dones, tus talentos, ponerlos al servicio de la vida, eso puede tener un efecto que ni te imaginas, porque nunca sabrás hasta dónde llegó la repercusión de lo que tú hiciste. Nunca lo sabrás. Pero es posible que pasara de persona en persona, a través de miles de personas, hasta llegar a alguien que de pronto fue la persona que lo cambió todo. Pero tú nunca lo sabrás. Ujú. Es importante que actuemos, que emprendamos la acción. Nunca lo sabremos, pero a lo mejor tu acción, quizá fue la que cambió el mundo. Guardemos eso en la memoria. Ujú. Gracias. Te comparto que aparte de lo del programa Cuidando la Creación, estoy en el área también de catequesis y formación a catequistas y tenemos un curso que lo imparte Padre Tony Ramos Valdés, un misionero de los Sagrados Corazones, biblista, y hemos estado trabajando el tema de Jesús, la parte de esa dimensión humana y obviamente divina desde los evangelios, pero en clave de reconocer que él era un palestino con la intención de recordarnos que Palestina no nos es ajena, incluso desde la fe, porque a ese que llamamos nuestro Señor, Maestro, el gran amigo, como le llamemos, ese que decimos Jesús o Jesucristo, Jesús el Señor, el Mesías, es palestino de origen. Así que la realidad palestina no está ajena de ninguna No, forma. y yo Ujú. incluso diría otra cosa, Lisi, Ujú. y hay que decirla también. Hay Sí. muchísimos judíos en todo el mundo. Yo tengo amigos judíos
que están condenando lo que está haciendo el sionismo. Diferenciemos bien. Eso. Esto no lo está haciendo el pueblo judío contra el pueblo palestino. Esto lo está haciendo el sionismo de Israel, que es la extrema derecha de Israel. Que de las cosas queden muy claras. Son los fascistas de Israel los que están provocando un genocidio en Palestina. No son los judíos. Hay muchísimos judíos que están viendo con horror lo que está haciendo el gobierno de Israel, que es un gobierno fascista. Ni siquiera podríamos decir Israel. Israel cambiará. Y es posible que a lo mejor en un futuro veamos israelíes y palestinos viviendo juntos, conviviendo y tratándose de manera cariñosa. Ujú, Pero que quede bien claro, estamos hablando aquí, no son los judíos hay muchísimos que están, de hecho en Bruselas, en Bélgica, ujú, conocí rabinos judíos que están totalmente en contra, están condenando lo que está haciendo Netanyahu en la Franja de Gaza. Rabinos judíos. ujú, Con esto quiero decir que hay que también romper una lanza por toda esta gente. Al final, no es una cuestión de cuál es nuestra filiación, sino de cuál es nuestro nivel de conciencia, cuál es nuestra conciencia, seamos de cualquier religión, seamos de cualquier raza, de cualquier nación. ¿Cuál es nuestra conciencia? ¿Estás despierto o no estás despierto? ¿Estás despierto o estás todavía durmiendo en las pesadillas del fascismo? Esa es la diferencia. ujú. Muchas gracias. Definitivamente. Ese despertar la conciencia y qué nivel de conciencia tenemos que nos ayude a cambiar y a gestar cambios y reconocer que no es solamente en mi sitio específico, sino lo que yo hago aquí repercute en lo demás. Definitivamente que sí. Em, si alguien quisiera más o menos seguirte por aquello de los medios de, ¿verdad? Instagram y demás, ¿cómo te consigue? Buf. Buf, me Bueno, encanta. sí, en este momento es que tenemos un montón Ujú, de cuentas en diferentes redes sociales, porque tenemos las cuentas de Rainbow Warriors 3.5, que es la red global de activistas que hemos estado empujando esta campaña de ayuno global por la vida en Gaza. ujú, Podéis buscar como Ayuno Global por la Vida en Gaza, hay una página web. Podéis buscar Rainbow Warriors 3.5. Se puede buscar incluso Grian Kutanda en Facebook, en Instagram. ujú, Podéis buscar también donde están todos los vídeos que he estado lanzando durante todo este tiempo. Están en el canal de YouTube, un canal que se llama Midnight Sun Video. Perdón, sí, Midnight Sun Video. ujú. eh, Midnight Sun es sol de medianoche en inglés, Midnight Sun Video. Ese canal, ahí están todos los vídeos que hemos estado lanzando durante la campaña. Todos los días, durante los 48 días de huelga de hambre, todos los días estuve lanzando como mínimo un vídeo, muchos días 2 y 3 vídeos. Y bueno, ahí está todo registrado, todo lo que aquí he condensado, digamos, mucho, mensajes que he estado dando a lo largo de, pues ya estamos casi en los más de 60 días, ¿no? Dando Ujú, estos mensajes. así es. Bueno, Grian, ¿qué puedo decir? Gracias. Gracias por ayudarnos a despertar la conciencia. Gracias por tu testimonio de vida también. No es lo mismo que alguien nos diga y que solamente diga, sino que también actúe, ¿verdad? De forma consona, de forma auténtica. Lo que dice y lo que hace es lo mismo. Eh, desde lo que yo aprendí en teología, es una persona sabia. Así que gracias por tu sabiduría. Como dicen en algunos cuentos, Ujú. fiémonos de los cuentos, la sabiduría es como un agujero en el suelo, que cuanto más grande es, menos hay. Entonces, no sé yo lo de la sabiduría realmente. Yo soy el que os tiene que dar las gracias porque estáis permitiendo que el mensaje llegue a mucha más gente y que mucha más gente despierte y tome conciencia. Sobre todo, no dejemos de mirar. Lo que he dicho antes de los justos, de los justos en el judaísmo, los aulilla, los amigos de Dios, son los que a través de sus ojos Dios Ujú, mira lo que pasa en la tierra. ujú, Miremos lo que está pasando, no dejemos de mirar el horror de la guerra.
Si miramos el horror de la guerra, esa conciencia una que es el misterio, ¿no? Al final nos va a hacer actuar a todos y a todas. No voy a decir nada más. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.